Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Vamos a darle una mirada a todo el mercado, cómo fue esta semana, que ya nos quedan pocas en este año. Empecemos. Una semana tranquila con un feriado el día jueves en los Estados Unidos y un viernes de media jornada nos deja una semana un poco más reducida para analizar. Para representarla voy a asignar la carta de la alarma por las incógnitas que nos plantean los precios de los índices americanos en estos valores. Aún sin poder quebrar máximos históricos el índice Standard & Poor's, una línea de máximos nos sirve como elemento de seguimiento. Si trazamos un retroceso de Fibonacci del último swing, la convergencia del 61.8 con un soporte podría ser un nivel interesante aún muy por debajo. El índice Dow Jones sobre el mismo Fibonacci, el 38.2 y el 61.8 plantean también sus convergencias. Aunque por lo pronto el precio se mantiene por encima del soporte de los precios pre-caída COVID-19. Alguna línea de tendencia en el corto plazo nos permite ajustar un poco más la zona de protección del precio. Aprovechamos esta lateralización que vemos hace semanas en el índice Nasdaq para mirar un poco de lejos el índice en su compresión mensual. Y rápidamente nos encontramos con su cotización en la zona de techos de un canal de largo plazo iniciado en el año 2009. La alarma se evidencia y el cuidado que debemos tener aumenta. Un quiebre al alza del mismo podría generar un movimiento alcista eufórico, así como vemos en la izquierda del gráfico hacia el año 1998, donde los precios subieron casi en un ángulo de 90 grados mes a mes. Por el contrario, la imposibilidad del quiebre podría poner en alerta a más de un inversor de largo plazo. Y como recién les comentaba, en el índice Nasdaq se encuentra lateralizando hace semanas y eso se puede evidenciar en una buena cantidad de activos que forman parte del mismo. Este es el caso de las acciones de Amazon, por el cual asigno la carta del interrogante. Y otro claro ejemplo de lateralización sin definición tendencial son las acciones de Apple en su compresión 4 horas. Tenemos dos diagonales que aprisionan el precio que pueden llegar a ayudarnos en la toma de decisiones. El interrogante podría darnos algunas respuestas quizás con el quiebre de alguna de ellas. Desde la teoría de ondas de Elliott tenemos varios conteos posibles. Un ejemplo es que nos encontremos con una triangulación de onda B para encontrarnos con una última caída de onda C con el quiebre de la base triangular. Una versión alcista resultaría probable en el inicio de una onda 3 con el quiebre de la contratendencia. Existen conteos bajistas incluso aún quebrando la contratendencia marcada. Pero mientras algunos activos lateralizan, otros caen y otros suben, y ahí es donde se debe poner el ojo para aprovechar las oportunidades. Este es el caso de las acciones de Disney que seguimos semana a semana y esta semana le asigno la carta de En la mira. Un quiebre de una línea de máximos y la llegada a una zona de máximos históricos en su compresión diaria hace que las acciones de Disney nos llamen la atención. Nos alejamos un poco en la visión semanal de las acciones de Coca-Cola, donde podemos observar cómo el precio logra mantenerse por encima de su soporte histórico de los $51 aproximadamente. Y muy buena compresión semanal para las acciones de JP Morgan, donde esta semana pudimos ver cómo finalmente el precio ha podido cerrar por encima de su resistencia de los $120. Algo que puede resultar interesante es el aumento de volumen que se dio en la zona baja, pudiendo generar una hipótesis de acumulación durante semanas.
Veremos en las próximas semanas si esta hipótesis es validada y el precio logra mantenerse por encima de estos precios. Por lo pronto, el precio realizó el movimiento que los alcistas esperaban. Y ya que estamos en el sector financiero, si miramos las acciones de Wells Fargo, el cuarto mejor banco de los Estados Unidos, en su compresión diaria podemos ver un movimiento alcista interesante también. Un aumento de volumen durante la lateralización y quiebre de resistencias. Interesante resultará entonces el seguimiento. Y así era como representaba a Wells Fargo en la cuenta de Picasso Bursátil, tanto en Twitter como en Instagram, bajo el título Te reto a duelo, haciendo hincapié en la búsqueda del suelo. Aprovecho con la carta del comodín para invitarlos a seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram y suscribirse al canal de YouTube. Están bienvenidos. Saliendo del sector financiero muy castigado durante el COVID y con una recuperación en el último tiempo, pasamos a las aerolíneas tomando como ejemplo las acciones de American Airlines en su compresión diaria. El patrón es parecido, con un aumento de volumen en lateralización y quiebra al alza de elementos técnicos como resistencia y media móvil de 200 diaria. Sin lugar a dudas, seguiremos también de cerca este sector. Y me preguntaban cuál es el enjaulado de esta semana, Picasso. Bueno, esta semana les traigo las acciones de Home Depot en su compresión diaria, una empresa de los Estados Unidos que se dedica a la venta minorista de elementos para el hogar y la construcción. Seguiremos de cerca si el activo decide quebrar su soporte o resistencia. Asigno la primera carta del estudiante del episodio para que observemos el patrón que nos brindan las acciones de PayPal en su compresión diaria. El patrón es denominado triple techo y también existe el patrón doble techo. Patrón claramente bajista donde el precio, luego de verse imposibilitado al alza, solo resta caer. Los patrones muchas veces resultan ambiguos si se los opera solo por observarlos. Recuerde siempre que para la toma de decisiones es bueno acompañar la hipótesis con otros elementos técnicos que aumentan la probabilidad del trade. Las acciones de Virgin Galactic con su compresión diaria nos dejan otra gran semana que suman 15% a los otros 15% también de la semana anterior. La carta asignada es la carta de la película que venimos viendo semana a semana aquí en Compresión Semanal. En el episodio 26 hablábamos de la línea de contratendencia y la línea de tendencia de las acciones de Starbucks en su visión diaria. Si no lo vieron, les dejo el link entonces en la parte superior. Esta convergencia resulta muy útil para los analistas técnicos e incluso vemos cómo se desenvolvió en los días siguientes, llegando ahora a la zona de máximos históricos. La carta asignada entonces es la carta del resorte. Las acciones de Fastly, empresa proveedora de servicios de nube, luego de una caída estrepitosa ha sabido rebotar a una zona de resistencia donde nos encontramos con la media móvil de 200 por encima del precio. La carta asignada es la carta de precaución. Diego Loscalzo en uno de sus videos analizó un activo que le pedí y puso de fondo la música de Compresión Semanal, así que acá estamos devolviéndole el favor. Analizamos uno de sus activos y estoy hablando de las acciones de Six Flags, la cadena más grande del mundo en parques temáticos. Asigno la carta del suspenso porque el precio ha sabido recuperarse con fuerza, pero ha llegado ahora a la zona de resistencia de gap que venimos esperando hace un tiempo. Y ahora pasamos al mercado del Brasil, que ya se ha ganado un lugar todos los domingos, que encima el domingo pasado puse menos activos y varios me hicieron el reproche, así que ahora vamos con algunos activos.
Asigno la carta de la doble cara porque el precio ha sabido cerrar por encima de máximos anteriores, pero no ha logrado cerrar aún por encima de la zona de gap. Si miramos por ejemplo las acciones del Banco Bradesco, el precio no ha cerrado por encima de la resistencia como sí lo había hecho el ETF del Brasil. Peor aún la cervecería Ambev, que incluso tampoco llegó a la resistencia, pero que sí había quebrado la media móvil de 200 diaria. Y qué decir de las acciones de Tenaris que venimos siguiendo y ya llevan un 80% de rendimientos en dólares. Impresionante, aunque como vemos con los demás activos, también ha llegado a una zona de resistencia. Muy buena compresión semanal para la minera Vale, que también seguimos desde antes del quiebre, siendo que esta semana el activo quebró la línea de contratendencia proveniente del año 2011. Asigno también la carta del estudiante para que podamos hablar de fortalezas temporales. Como bien saben, en el análisis técnico miramos los gráficos en diferentes temporalidades, 15 minutos, 4 horas, diario, semanal, mensual. Lo que debe entender aquí es que la mayor fortaleza la tendrán las mayores compresiones. Será más relevante entonces, por ejemplo, una contratendencia de años que una de días. Esto aplicará entonces para la mayoría de los elementos técnicos. Momento de commodities como siempre, empezando por el petróleo, que ha confirmado el ABC que planteábamos en el episodio 25, al cual les dejo el link en la parte superior. Asigno la carta de muy buena compresión semanal y a seguir atentos a los próximos movimientos. Y Nabors Industries, vinculada al petróleo, que desde que la empezamos a seguir todos los episodios ya llevamos un 75% de rendimiento. Sin lugar a dudas, muy buena compresión semanal. En el episodio 25 también veíamos a las acciones de BP, también vinculada al petróleo, y nos llamaba la atención el patrón del doble piso y el aumento de volumen en ambos puntos de contacto con el suelo. Aquí les dejo el resultado para que puedan ver la importancia de la interpretación del vínculo del precio con el volumen. El caso del oro resulta bastante interesante. Sin lugar a dudas, con el quiebre del soporte marcado en rojo, la semana pasada su quiebre dio paso a la posterior caída. Sin embargo, desde el análisis de ondas de Elliott podríamos encontrarnos frente a una corrección denominada WXY, donde cada una de las tres letras está conformada por una corrección ABC. Algunos también la denominan triple ABC y eso se puede ver en el gráfico, que lo dejé marcado para que lo puedan ver. Más allá del posible conteo, nos encontramos con señales bajistas como el quiebre de otro soporte y la media móvil de 200 ruedas. Si miramos las lupas, en la segunda lupa debería suceder lo mismo que pasó en la primera lupa, donde el precio se da vuelta para volver a encaminar su senda alcista. De lo contrario, el precio seguirá siendo bajista. Terreno resbaladizo para las acciones de Newmont, una exploradora vinculada al oro, donde se encuentra quebrando una línea de tendencia interna y la media móvil de 200 diaria. Increíble el movimiento del litio en su compresión mensual, que en algunos episodios hemos visto parte de este movimiento. Ya casi cerrada la vela mensual por encima de máximos históricos. Si quieren pensar en activos vinculados al litio, podrían pensar por ejemplo en compañías de celulares o mismo rodantes eléctricos. La carta asignada entonces es la carta del vuelo alto. Momento del Bitcoin y sin lugar a dudas la carta es la carta del conflicto. Como bien hablábamos la semana pasada, el precio ha llegado a una zona de conflicto y es aquí donde la pelea entre los alcistas y los bajistas se hace oír. En esta zona es donde algunos conteos terminan y es por esto que la volatilidad puede dejarse ver.
Si miramos en el gráfico, la visión de color rojo es una visión bajista de corrección WXY, donde la X podría terminar por aquí o incluso más arriba, partiendo del canal correctivo marcado en rojo. Esto podría llevar los precios a los $5.000, $3.000 o incluso más abajo. Por otro lado, la visión alcista marcada en verde nos marca una onda 3 en desarrollo, donde los precios objetivos aún no podemos plantearlos, ya que aún no existe tal confirmación. Sin lugar a dudas, nos esperan semanas de indecisión y falta aún la confirmación. El dólar en Argentina sigue descansando en la base del canal. En comprensión 4 horas resulta interesante seguir la media de 200 por su comportamiento de reacción del precio frente a la media. En el real nada ha cambiado desde la semana pasada y la media de 200 en compresión diaria es lo que estamos observando. Y asigno la carta del interrogante para nuestro querido Merval cotizado en pesos que tantas alegrías nos da. Esta semana lo vimos llegando a máximos históricos, pero lo relevante pasa por lo que pueda suceder en el techo del canal correctivo. Ahí podemos poner los ojos esta semana a la espera de alguna definición. Donde está la lupa, asignábamos la carta de En la mira la semana pasada en las acciones de Aluar y esta semana no nos queda más que aplicar la carta de El Resorte. Ahora el precio frente a la resistencia de máximos históricos nos plantea el interrogante que aplicamos al Merval cotizado en pesos. Varios me pidieron que analice las acciones de Mori y aquí la tenemos con una gran lateralización desde el mes de mayo con una clara resistencia y una línea de tendencia interna marcada en rojo en el gráfico. La media de 200 diarios ya llegó y resulta interesante ver qué es lo que hace reiteradamente el precio frente a esta media en este activo como lo vemos con las lupas en el gráfico. Y si de alguna manera había que representar el gráfico de las acciones de Morixe, esta fue mi manera de verlo. Recuerden darle me gusta al video si les gustó, no olviden irse sin hacerlo. Cresud en pesos plantea el interrogante si nos encontramos frente a un testeo de la resistencia quebrada buscando que auspicie de soporte. Al igual que lo hacen las acciones de Agrometal con su soporte de corto plazo, en su versión semanal mantengo también la carta del interrogante. En la visión semanal en pesos de las acciones del banco francés tenemos una gran semana con el precio llegando nuevamente a la zona de resistencia de máximos históricos. Y mismo caso para las acciones de Vima en su compresión semanal llegando a la zona de resistencia de máximos históricos. Cablevisión no ha llegado a máximos históricos, pero también lo vemos llegando a una zona de resistencia fuerte para este activo, como bien lo vemos en su compresión semanal. Y muy bien asignada la carta de En la mira hace 2 semanas a las acciones de Autopistas del Sol en el episodio 27, al cual les dejo el link en la parte superior. Muy interesante rendimiento de un casi 40% real frente al dólar, porque mientras el precio del activo subió, el dólar se mantuvo estable. La carta asignada es la carta del vuelo alto. Y repetimos carta para el Merval cotizado en dólares. El precio esta semana se ha impulsado al alza llegando a una doble convergencia, siendo una línea de contratendencia que comienza en el movimiento previo a las elecciones PASO y una resistencia del mínimo post-PASO. Claramente sembramos el interrogante de cara a las próximas ruedas. Recuerde que cualquier afirmación queda fuera de lado en el análisis técnico. Si alguien le afirma un quiebre o caída del precio, tenga entendido que le están mintiendo. En el análisis técnico nos manejamos con supuestos y probabilidades. Esta semana, como ya saben, falleció Diego Maradona y decidí hacerle un gráfico en su honor titulado Gracias Diego, seguimos nosotros.
Nos pasa la pelota y seguimos con toda la pasión que sentimos por el trading y operando Argentina, nuestro país. El gráfico deja entrever algunas expresiones de deseo, pero eso se los dejo para ustedes. El Banco Galicia también llegando a zona de resistencia en convergencia con la media de 200 diaria. Si su compra fue en piso, recuerde que existen varias maneras de acompañar al precio. Puede mover el stop loss y seguir acompañando, o como bien se dice, aflojar la mochila vendiendo una parte de la posición, tomando ganancias a la espera de una definición. Siempre puede volver a comprar incluso más arriba. YPF llegando al 61.8 del Fibonacci bajista, se plantea también el interrogante de la resistencia, aún quebrando la media de 200. Al igual que Pampa Energía en su zona de techos del canal de zona de resistencia. Los alcistas aquí esperan su quiebra al alza para calmar su ansiedad. Vista esta semana ha logrado quebrar la línea de contratendencia, aunque sin embargo también se ha encontrado con una zona de resistencia. IRSA, que la semana pasada habíamos cerrado por encima de la línea de contratendencia, esta semana cerró por debajo, siendo un movimiento que no es de agrado por los alcistas. Y el seguimiento de la semana pasada a Edenor y Telecom nos brindó unos buenos rendimientos alcistas, al menos esta semana. Y finalmente llegó el momento de jugar una de estas cartas. No estuvo en el episodio del día de hoy. Si saben cuál fue, espero su respuesta en los comentarios. Bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal. Recuerden seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram como Picasso Bursátil, darle me gusta al video, que eso me ayuda mucho, y obviamente suscríbanse al canal, que cada vez somos más, estamos creciendo semana a semana. Bueno, y espero que el video les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.